Olam 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Qué alegría, qué gran gozo nuevamente podernos encontrar con cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañen. Hoy en el estudio de las profecías bíblicas estudiaremos un tema fascinante realmente y vamos a ver acerca de la contaminación a la purificación. Y nuestro programa de hoy es justamente el tiempo de la investigación de Dios ha llegado. Y bueno, usted se preguntará, ¿será que esos tiempos ya están aquí? Bueno, vamos a la luz de la palabra de Dios, vamos a presentar estos temas y que sea Dios el que nos dirija en este momento y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre eterno y Dios nuestro, te damos gracias por estos favores, por tus bendiciones, por tus cuidados de la semana. Hoy entramos en un nuevo tiempo, un tiempo en el cual, oh Dios, queremos refrigerar nuestras almas, queremos venir a un reposo y sabemos de que, Señor, tú eres ese gran reposo. Por favor, danos la oportunidad de refrigerar nuestras almas y permítenos también hacer decisiones para la causa de tu nombre. Que este tema sea un tema, oh Dios, revelador y que sea también un tema escudriñador. Lo agradecemos, Señor, en ese nombre bendito que está sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, para comenzar queremos presentar ya mismo a nuestros hermanos, los encargados de este diálogo. Tenemos a nuestro hermano Sebastián. Hermano Sebastián, qué alegría nuevamente, otra semana más y estamos juntos. A Dios gracias, Pastor Ben, Pastor Contreras, Amén. Doctor Willy. La gracia de Dios ha sido con nosotros y creemos que con nuestros hermanos en la distancia también. Allí donde estén, les deseamos lo mejor en el Espíritu del Señor, que los pueda guiar y bendecir en el estudio y si les tocara exponerlo, para que Dios pueda hacer los arreglos que tenga que hacer con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Amén. Pastor Contreras, qué bendición nuevamente estudiar la palabra de Dios en nuestro diálogo de las profecías. Quiero agradecerles, amigos, que nos sintonicen desde aquí. Un saludo muy cálido y cordial, deseando que este estudio de Daniel capítulo 8 sea fascinante, porque lo es, tiene contenidos muy interesantes, a la vez que ilustrativos del plan de salvación, cómo Dios quiere revelarse a través de estos símbolos, mostrar a nuestro Jesús qué está haciendo en el cielo, qué es lo que iba a hacer también después de cierto tiempo. Por lo cual rogamos que Dios nos acompañe y que pasemos un momento de estudio muy agradable. Amén. Doctor Willy, qué bendición. Qué alegría otra vez, qué gozo y realmente un privilegio, un honor estar justo al frente de sus pantallas, queridos televidentes. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos pasar a su hogar y ser parte y realmente estar en un momento de bendición como es estudiar la palabra del Señor. Les agradezco muchísimo en este diálogo bíblico y pues empezamos con el tema. Amén. Comenzamos ya mismo. Queremos comentarles que estamos aquí en el año 548-547 antes de Cristo. Aquí es donde Dios le da la visión al profeta Daniel. Y justamente estamos hablando de la visión del capítulo 8. Y esto, mis queridos hermanos, nos va a ayudar mucho. Algunas aclaraciones importantes sobre el juicio que se hacía referencia en el capítulo 7. Hoy vamos a complementar toda esta información. Entre otras cosas va a quedar aclarado el asunto de Daniel 7, ¿verdad que sí? Entonces, vemos aquí 548, 547, y hay algo bien importante que es... Quiero llevarlos al capítulo 8 de Daniel y verso 14, y vamos a leer. Capítulo 8, verso 14 del libro de Daniel. Leamos. Y dice:
Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Mis queridos hermanos, aquí hay algo realmente, yo les voy a decir a ustedes. Aquí habla de una de las profecías más largas de tiempo. Las profecías de las 2300 tardes, de tardes y mañana. Una profecía muy significativa para el pueblo de Dios. ¿En qué aspecto significativo? Justamente de eso vamos a hablar. En el capítulo 7 vimos nosotros toda esa gran contaminación que vimos a través de todos los animales, bestias, pero hoy vamos a entrar a la purificación. Y de eso es justamente esta profecía, de las 2300 tardes y mañana. El santuario será purificado. Aquí quiero ya abrir nuestro diálogo profético y quiero invitar ya a nuestros hermanos para que entremos en esta discusión. Justamente, no es discusión, ¿verdad? Sería enseñanza bíblica. Porque diálogo, sería discusión, es que nos pusieron a discutir el asunto, ¿no? No, enseñanza. Realmente Dios nos ha bendecido con esa gran enseñanza. Así que bienvenidos mis hermanos y estamos listos para comenzar. Agregamos, amigos, a este saludo, todo lo que vamos a compartir ahora es un resumen para luego detenernos en aspectos que van a ser muy importantes de esta porción de Daniel capítulo 8. En Daniel 8, Dios tiene la intención de mostrar la sucesión de reinos, tal como se miró en el capítulo 7, pero hay una diferencia sustancial. En el capítulo 7 aparecen animales inmundos, un león alado, un oso, luego un leopardo, y después una cuarta bestia indescriptible. Pero en Daniel 8 cambia la naturaleza de los animales. Y esto va a ser importante porque a la hora de estudiar qué ocurre en el movimiento del capítulo 8, se observa un quiebre fundamental. En el capítulo 7 es la descripción de reinos impíos. Fíjense, Proverbios capítulo 28, 15, un resumen de la naturaleza de los animales del capítulo 7. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Así que con ello tenemos un resumen de lo que significan estos reinos impíos del capítulo 7. Pero en el capítulo 8 aparecen otros tipos de animales, hablando de los mismos reinos. Aparece un carnero primeramente y luego un chivo. Salen a la palestra y el chivo es el que gana con un enorme cuerno que acornea al carnero, lo derriba, y entonces el cuerno grande se quiebra, 4 cuernos lo reemplazan, surgen a los 4 vientos del cielo, y de uno de los vientos del cielo aparece un cuerno pequeñito al comienzo, pero que va creciendo para hacer toda suerte de daño inimaginable, que ataca tanto al cielo, cuando dice que hace caer las estrellas del cielo, toma del príncipe del ejército el continuo, se lo arrebata, luego ataca el santuario, arroja por tierra la verdad, pisotea, hace lo que quiere. Y entonces a continuación aparece un diálogo, 2 personas dialogando, hablando, y una que le pregunta a la otra, ¿y hasta cuándo durará todo este ultraje? La visión, lo del continuo, lo del santuario y el ejército del cielo, las estrellas pisoteadas, ¿hasta cuándo? Y el otro que responde, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será, y ahí varían las traducciones, amigos, pero cada traducción enriquece más el concepto. Luego el santuario será reivindicado, restaurado, como también purificado. Todos son traducciones válidas de la palabra hebrea que se utiliza allí. Entonces, ¿qué quiso Dios enseñar allí en el capítulo? Por un lado, mientras que el ángel le va explicando, el carnero significa tal reino, el otro chivo significa tal otro reino, el cuerno pequeño va a ser esto y lo otro. Finalmente el ángel observa que Daniel no va aguantando más, su resistencia física se malogra cuando intenta explicarle lo del diálogo, las 2 personas conversando y el tiempo involucrado, 2300 tardes y mañanas. Cuando intenta explicar, el ángel le dice, Daniel, guarda la visión, reténla, porque para muchos días. Y así fue. Termina el capítulo 8 diciendo, y yo Daniel quedé quebrantado, no entendí la visión, pero estaba espantado de lo que vi y quedé enfermo. Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y así es como termina el capítulo 8. Amigos, es tan importante lo que aparece allí que quiero dejar, este es un resumen, una introducción que yo hice, que todos compartamos. Dios aquí revela que hay un santuario que tiene que ser restaurado, reivindicado, purificado,
porque es el centro de la salvación universal. Es la logística, el lugar donde Dios está operando nuestra salvación. Por lo tanto, es sumamente importante que sepamos qué está pasando allí. Amén. Gracias, pastor. Y aquí nace una pregunta para nuestros hermanos. ¿Qué es el santuario? Ya para entender un poquito mejor qué es el santuario, porque es un tema tan importantísimo que necesitamos estudiarlo detenidamente. Queremos ver, no sé si nuestros hermanos nos ayudan, ¿qué es el santuario específicamente? Si nos recordamos cómo cuando Dios llamó la atención de su líder, Moisés, después de sacar al pueblo de 400 años de esclavitud, le dijo en el libro de Éxodo 25, verso 8, Dios quería volver a retomar la unificación con sus hijos que por tantos años habían estado esclavizados. Y eran un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Aquí está la centralización de la conexión con Dios. Cuando el hombre, por diferentes motivos que haya puesto atención al enemigo o se ha apartado de la verdad, la misericordia de Dios lo alcanza, no importa hasta dónde pueda estar el ser humano. Dios es el que toma siempre la iniciativa y desea volver a tener la unificación. No así nosotros. Nuestra actitud de nosotros es huir. Y aun cuando a veces nos chasqueamos a veces los unos a los otros, es muy difícil a veces tener que buscar la reconciliación con Dios, si no interviene el Espíritu Santo para enternecer el corazón de nosotros y llevar a un reconocimiento de falta y buscar a Dios. Hay un texto hermoso, bonito, que dice en la palabra de Dios, buscar a Dios mientras puede ser encontrado. Y cuando se pierde la unión con Dios, uno debe de tener este lugar que es un centro donde podemos ir a alabar y bendecir el nombre de Dios. La palabra de Dios nos muestra, ahí está en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Versículo que sigue, el 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa cuál es la distancia, el aislamiento que ha tenido el pueblo de Dios en 400 años de esclavitud, Dios desea volver a reconectarse con ellos y tener una linda comunicación, porque Dios desea la salvación de todo ser humano. O sea, hermano Sebastián, la idea de un santuario celestial es de que Dios quiere siempre relacionarse con su pueblo. Morar con el hombre. Definitivamente, con el hombre. Ahora, hay un punto bien importante, recuerde usted, cuando hablamos de la palabra santuario, aquí justamente se refiere a un lugar, al tabernáculo, bueno, que construyó Moisés como figura o imagen de las cosas celestiales. Dios le muestra a Moisés, le dice, hazme esto de tal manera. Ahora, y en segundo lugar, el verdadero tabernáculo, dice, en el cielo, hacia el cual señalaba el santuario terrenal. O sea, el santuario terrenal fue hecho para que sea una idea, una visión de lo que es el cielo. Ahora, hay algo bien importante acá. Aquí habla de la palabra del verdadero tabernáculo. Y obviamente ese verdadero tabernáculo está en el cielo, en el santuario. Y esa es la base del nuevo pacto, ¿estamos de acuerdo? Es la base del nuevo pacto. Ahora, aquí me gustaría, cuando hablamos de ese tabernáculo, de ese santuario verdadero, o tabernáculo verdadero, verdadero tabernáculo, ¿por qué esto prácticamente es la simbología del nuevo pacto? Eso me gustaría aclarar a nuestros hermanos. Ya estamos hablando del santuario, vimos, porque estamos hablando, el pastor ya dio un resumen de la contaminación a la purificación, porque en ese santuario, hoy vamos a ver qué es el santuario, pues vamos a ver cada uno justamente de los elementos que justamente se están hablando en la profecía. Así que no sé si ustedes tienen algún comentario. Sí, bueno, me gustaría comentar, claro, por supuesto, santuario es un templo, y un templo allá en el cielo prácticamente es un santuario celestial. Por lo tanto, pero antes de eso quisiera comentar algo respecto del versículo 14 que iniciamos hace un instante, y dice así, y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Me gustaría añadir algún comentario aquí,
Dice que viene del hebreo ereb boker, literalmente tarde, mañana, una expresión comparable con la descripción de los días de la creación. Y vamos a buscar en Génesis 1:5, ¿qué nos dice la palabra del Señor ahí? Referente a la tarde y la mañana, que es un día. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué? Fue un día. Entonces, desde ese punto, según la Septuaginta, usa la palabra días después de la expresión tarde y mañana, tratando de hacer coincidir aproximadamente este periodo con los 3 años durante los cuales Antíoco IV asoló el templo. Algunos han computado hábilmente la expresión 2300 tarde-mañana como si solo correspondiera con 1150 días literales. Acerca de esto, Kehl ha advertido que el periodo de 2300 tardes y mañanas de ninguna manera podría ser entendido como 2300 medios días ni como 1150 días enteros, porque en la creación la tarde y la mañana no constituían la mitad de un día, sino todo el día. Después de citar esta declaración, Edward Young dice: por eso debemos entender la frase como 2300 días, que es en sentido profético, son 2300 años. Los comentadores han tratado sin éxito de encontrar algún acontecimiento histórico que se amolde un periodo de 2300 días literales. Wright observa, sin embargo, todos los esfuerzos para armonizar este periodo ya se lo considera como de 2300 días o de 1150 días con cualquier época histórica precisa que menciona en el libro de los Macabeos o en Josefo han sido inútiles. Así que, queridos hermanos, aclarando bien desde el punto de vista real y profético, la verdadera interpretación son 2300 días equivalentes a 2300 años. Amén. Gracias, doctor Willy. Y aquí, estamos entrando en la parte, ya vimos lo que es el santuario, la purificación, el verdadero tabernáculo, y vimos prácticamente el tema que nos lleva a esta pregunta. En sí, el capítulo 8 habla de la purificación. Estamos hablando de la contaminación, vimos en el capítulo 7, hoy vamos a lo que es la purificación. Y aquí nace una pregunta, mis queridos hermanos, los que están aquí conmigo también, ayudándonos en este programa. ¿Qué es la purificación del santuario? Porque aquí hay un punto bien importante. Y la pregunta es, ¿todavía puede haber algo que purificar en el cielo? Aquí es la pregunta. Y ahí es donde prácticamente tenemos nosotros tantas filosofías, tantas doctrinas. Ahora, a mí me gustaría, Pastor Contreras, ¿qué es la purificación del santuario? Que usted nos ayude a comprender eso. Daniel capítulo 8, 14 es la respuesta a las acciones terribles del cuerno pequeño que opera desde Daniel 8, 9 hasta el 13. Les invito pues a que leamos la porción para entender la obra terrible que hace el cuerno pequeño y que merecerá luego que el santuario sea purificado. Desde Daniel 8, 9 leemos en adelante. Y de uno de ellos, hablando de uno de los vientos del cielo, de uno de los puntos cardinales, en este caso va a ser desde occidente, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. La palabra hebrea es hacia la gloriosa, o sea, la gloria, hacia Jerusalén. Entonces la forma en cómo se dirigía era hacia el sur y al oriente, significa que viene del occidente, porque se dirige al otro extremo. Y esto entonces nos muestra a Roma. Roma pues dirige su atención hacia el sur, que es Egipto, hacia el oriente, que esto va a ser el reino de Siria, y la tierra gloriosa, que es Jerusalén. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. El versículo 9 habla de una proyección horizontal, lo que nos muestra el imperio romano, de acuerdo a cómo vemos al estudiar el capítulo 7, la bestia grande, indescriptible del capítulo 7. Pero aquí que desde el versículo 9 o 10 en adelante, cuando se engrandece, tiene una proyección vertical, hacia arriba, hacia el cielo. Y ahí entonces ya estamos mirando el otro poder que
sucede. Acordémonos que en el capítulo 7 se nos habla de una bestia indescriptible de la que surgen 10 cuernos y un 11º cuerno. En su momento explicamos que esa bestia representa a Roma, el Imperio Romano, los 10 cuernos, las 10 tribus bárbaras que tomaron posesión, hicieron caer a Roma, y el 11º cuerno que representa el poder que le sucede a Roma, que es el papado. Bien, en el capítulo 8, allí vemos nuevamente este poder, que es Roma, pero en las dos fases. La Roma pagana en la proyección horizontal, versículo 9, y versículo 10, al dirigirse al cielo, allí es donde va a hacer cosas terribles contra Dios y su pueblo. Leemos pues entonces Daniel 8, 10 al 13. 10 al 13. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Está hablando de los santos, que son llamados estrellas del cielo, en Daniel capítulo 12, 3, ahí se los compara como tales. Versículo 11 ahora. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, refiriéndose a Jesús. Jesús es el príncipe, acordémonos que así se apareció a Josué, en Josué capítulo 5, 13, como el gran príncipe del ejército de Jehová, ante el cual Josué se arrodilló y adoró. Bien, este poder se engrandece contra el príncipe y de él, al príncipe le quita el continuo. Amigos, es importante saber que la palabra sacrificio no está en el hebreo, así que le quita algo que le pertenece al príncipe, que es el continuo. Ya, ahí tenemos la traducción en la versión de la Standard American Version, que está mucho mejor traducida allí, en la versión americana. Pero pues seguimos con el español. Y entonces, retrocedemos el versículo 11. Entonces dice que le fue quitado el continuo al príncipe y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Todo esto va a reaparecer en la pregunta de ¿y cuánto tiempo va a durar todo esto? Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, es decir, el pueblo de los santos, junto con el continuo que le pertenecía al príncipe, a Jesús, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión? En hebreo ahí lleva una coma, es decir, hay una pausa, la visión de los animales, del carnero y el chivo. También el continuo, ¿hasta cuándo va a durar eso? ¿Hasta cuándo va a durar la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para que sean pisoteados? Y entonces la respuesta, 2300 tardes y mañanas, y el santuario, amigos, ahí viene el punto, tenía que ser restaurado, reivindicado y purificado, porque el cuerno pequeño lo humilló demasiado. Al mirar en el sistema judío cómo se producía esto, efectivamente, los judíos tenían una práctica ritual con las ceremonias, y la práctica consistía en que cuando las personas cometían pecado, Dios había hecho la provisión, debían llegarse al santuario y los sacerdotes debían oficiar el resto de las actividades. Entre ellas, recibir el animalito, el hombre, el pecador, mataba al animal, se recogía la sangre era untada en los cuernos del altar de holocausto, luego se derramaba todo el resto de la sangre al pie del altar, y luego se entraba al lugar santo, y durante 364 días, ahí tenemos al sacerdote oficiando, luego entraba adentro al lugar santo, frente a la menorá y a la mesa de los panes de la proposición, atravesaba hasta que se encontraba con el altar del incienso, altar de oro, también traía 4 cuernos. Y entonces él mojaba los cuernos allí y esparcía en forma simbólica la sangre hacia el lugar santísimo, que estaba cubierto, tapado por un velo. Ese era el servicio que debía hacerse. Esto significa que se transfería el pecado. Ahí tenemos al sacerdote. Se transfería. Este es el sistema judío. El pecado del individuo y del pueblo, y aún de los sacerdotes, se transfería al santuario en sí, a los cuernos de los altares, pero Dios, es decir, el arca que estaba dentro, que representaba el trono de Dios, Dios estaba entre los querubines hablando al sumo sacerdote, Dios quedaba satisfecho. La sangre había sido esparcida. Cuando llegaba el día de expiación, amigos, este es el punto importante, esto es Levítico 16, ahí se cuenta en detalle. Era el proceso inverso, había que sacar toda la sangre que se había derramado, significando que los pecadores se les había extraído su pecado,
transferido al santuario y ahí quedaba sentado hasta que fin de año, en el 7º mes, en el 10º día, un solo día al año, era muy solemne. Todo el mundo tenía que estar en ayuno, en oración, un día sábado ceremonial, esperando que Dios aprobara el servicio. ¿En qué consistía? Se abría el velo, se entraba adentro y el sumo sacerdote escuchaba la voz de Dios. Y entonces se retiraba y allí otra vez en los cuernos de los altares con su dedo con sangre mojaba y era un proceso de limpieza para que luego se pusieran las manos sobre uno de 2 chivos que se habían separado. Un primer chivo había sido muerto por los pecados y un segundo vivo, ante el cual se ponían las manos y se confesaban todos los pecados de toda la nación de un año. Y entonces una persona encargada se llevaba al animal y se lo expulsaba en el desierto. Y ahí terminaba un año de aprobación de parte de Dios. Amigos, esto que lo vimos rápidamente en símbolos, el Señor nos enseña que en el cielo hay un santuario del cual en la tierra era una copia, un reflejo. Moisés hizo el santuario de la tierra mirando el del cielo. En el cielo algo pasó. Primeramente, un poder de la tierra comenzó a atacar, como decimos, tirando bombas. Le atacó al príncipe que era dueño del santuario y quien manejaba el continuo, que era el continuo servicio de intercesión en el cielo. Ataca a los santos en la tierra, tira por el suelo la verdad, pisotea el santuario hasta que viene el tiempo en que el del diálogo de las 2 personas. ¿Y hasta cuándo va a durar todo esto? La respuesta, 2300 días, 2310 años, y luego el santuario va a ser restaurado, reivindicado, purificado. Es lo que estamos estudiando ahora. Amigos, esto significa que en un tiempo que ya vamos a estudiar cuándo ocurrió esto, esto nos va a ayudar Daniel 9, ahí nos va a dar la fecha. Pero en ese tiempo, que ya nos anuncia Daniel 7, Jesús se aparece ante el anciano de días, se le dan el reino, se abren los tronos, se abren libros para juzgar. Jesús toma el reino. A partir de ahí, Jesús, desde ese momento en adelante, comienza a reivindicar el santuario, a restaurar el servicio y a purificar los libros del cielo de pecados que las personas tenían allá, porque nuestros pecados, amigos, que cometemos en la tierra, al confesarlos, se transfieren al cielo, hasta que Jesús comienza a limpiarlos todos en un proceso de escudriñamiento que se lleva adelante, de limpiar todo eso, terminado lo cual el Señor baja del cielo para buscar a sus hijos que han creído en Él. Un sistema profundo de entender, pero que Dios nos está pidiendo que estudiemos por la importancia de lo siguiente. Lo que hacemos acá refleja lo que se hará allá. Si aquí le prestamos atención, si nos interesa, si estudiamos y especialmente si acomodamos nuestra vida al estándar de Dios. Dios en el cielo toma el nombre fulano, mengano, sutano, perengano y entonces allí, según como actuemos acá, Dios actúa con nosotros lo mismo. ¿Nos aprueba o nos desaprueba? Amén. Amén. Entonces la pregunta es, ¿puede haber algo que todavía se pueda purificar en el cielo? Es una pregunta que hemos hecho. Y vemos nosotros que en el capítulo 9, específicamente en el verso 22, hay una luz que me gustaría tratar con usted. Vamos al capítulo 9 de Hebreos, verso 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora, de Hebreos, perdón, de Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. No tenemos que perder de vista este punto. Todo tiene que ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, en este caso, de los pecados. Hay un punto bien importante, mis queridos hermanos, que queremos nosotros aclarar. El punto. Dios exige la muerte del transgresor de la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Eso es porque Dios no puede cambiar. Su carácter, Él mismo hizo la ley de Dios, por lo consiguiente, Él no puede cambiar de opinión. Si el pecador transgriere la ley de Dios, tiene que morir irremisiblemente. Mas sin embargo, ahí está el gran plan que Dios en su infinita misericordia le extiende al ser humano. Recuerde usted en ese evento maravilloso donde Dios
en un concilio se reúne que si el hombre fallaba, iba a venir alguien como Dios, porque no había otro realmente. Y ese era el que iba a remitir al hombre, iba a quitarle el pecado del hombre. Y esa persona, todo el peso de la ley quedaba sobre esa persona. Y en este caso fue el Señor Jesús. Por eso, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora, hay algo bien importante en todo esto. En el día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida, en ese caso por la congregación, en este caso un cordero, iba al lugar santísimo. Después de hacer todo ese ritual de muerte, va al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y lo rocía, ¿verdad? Y lo rocía sobre el propiciatorio, encima de la ley, porque recuerden cuál era el punto. El punto era que la ley exigía la muerte del transgresor, y eso era lo que hacía, lo rociaba por encima del propiciatorio y a veces sobre la ley, para dar, ¿qué? La satisfacción de las exigencias. Ese era el punto, prácticamente. Ahora, ese es un punto bien importante, mis queridos hermanos, que me gustaría que ustedes me ayudaran a aclarar más el asunto, a ver si hay un poco más de luz en esto. ¿Por qué razón? Hay un entendimiento, sí, gracias, ahorita vamos. Hay un entendimiento en el mundo evangélico. ¿Cuál es este entendimiento que hay? Dice que la purificación prácticamente de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, van a ser en el cielo. ¿Qué punto más importante? Eso quiere decir que yo lo único que tengo que hacer hoy es aceptar al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, cosa buena, muy buena, y después, pues yo voy al cielo. Con eso yo ya voy al cielo, hermano Sebastián. No. Ahí es donde yo quiero que ustedes me ayuden. Yo quisiera, como usted tenía en mente haber citado Daniel 9:22, yo quisiera decirle que consideremos Hebreos usted citó Hebreos 22, pero yo quisiera que citáramos ahorita Hebreos 5 del 1 en adelante. Vamos a ver la condición de que no podemos poner la confianza en un hombre, para nada, porque usted en el versículo 22 dijo que casi todo se purificaba con sangre. El sistema que Dios le da al hombre, y ese sistema le era válido, pero la vislumbre profética es que tenía que venir alguien que lo representara mucho más mejor y con mejores sacrificios. Amén. Veamos lo que dice el versículo 1 en adelante de Hebreos 5. Porque todo sumo, oiga esa parte, sumo sacerdote aquí en la tierra, un hombre, ¿no? Tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, o sea, en la congregación, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecadores. Ahí tenemos bien claro en el versículo 1 que el sumo sacerdote representa a la congregación una vez al año. Pero sigamos el versículo que sigue, el 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Oiga, iba entrando en peligro ya el sumo sacerdote, mire, de los hombres. Verso 3. Y por causa de ella debe ofrecer los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Verso que sigue. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y el verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora vemos nosotros cómo viene ya hilando la profecía y todo, que siendo que hay un sumo sacerdote y que él mismo tiene que tomar a un cordero para él mismo antes de que vaya a hacer la presentación del pueblo. ¿Por qué? Porque él está rodeado de flaquezas también, y puede ser que no esté en armonía su vida. Y se cree, Pastor Contreras, que cuando un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo tenía que llevar una cadena puesta y todo, por si en caso fallaba, nadie lo podía sacar de ahí, sino que tenían que alarlo con esa cadena para poderlo sacar del lugar santísimo, ¿verdad? No tenemos prueba bíblica, pero Josefo es el que habla mucho acerca de eso. Ajá. Me gustaría añadir algo al respecto de la purificación del hebreo sadak, quiere decir
ser justo, ser recto, y también podemos mencionar algo con respecto a esta ceremonia para ayudar a determinar a cuál acontecimiento relacionado con el santuario celestial se hace referencia aquí. Será examinar las ceremonias del santuario terrenal, y vemos claramente algo muy interesante. Vemos de que tanto en Hebreos, si buscamos en el libro de Hebreos, veamos un momentito, acerca de ello, nos informa que todas las actividades que se hacía en el santuario terrenal, de la misma manera, nuestro Señor va a hacer en el santuario celestial, lo cual indica que es sombra de lo que se hay allá en el cielo, también se hizo aquí en la tierra. Aquí en la tierra, correcto. Así es. Agrego, Benedicto. Sí, Ahí está. sí, claro, pastor. Quisiera, amigos, tomar unos minutos para también responder una de las preguntas de Benedicto, y es, ¿hace falta un juicio? Queremos decirles, amigos, que esta enseñanza del juicio investigador es sumamente importante, probada en la Biblia. Porque hay amigos evangélicos que enseñan o creen que cuando uno acepta a Jesús como nuestro Salvador personal, quien murió en la cruz, con eso alcanza, basta y sobra. Somos salvos una vez y para siempre. Amigos, esa idea tiene que ser probada en la Biblia. Porque ¿cuántos casos hay de gente que aceptó el Evangelio, pero a la hora de escudriñar, de ver qué pasó con esa persona, cae? Dios no lo puede aprobar. Miren ustedes las pruebas bíblicas de una investigación previa al dar la sentencia. Es decir, si nosotros aceptamos la gracia del Señor y somos salvos, porque aceptamos y nos entregamos a Él, a la hora de nuestra partida, cuando tenemos que dejar la tierra, Dios hace una inspección del individuo. No alcanza con aquello que hace 20, 30 años me bauticé, me hice cristiano, de allí soy salvo para siempre. No, al cabo de mis 20, 30 años desde que me bauticé y que ahora estoy en el lecho del hospital y me voy a morir, Dios hace una inspección. Ese concepto lo tenemos que tener. Fíjense que en el caso de Adán y Eva, Dios sabía que habían cometido pecado, pero tuvo que hacer una inspección. Vino a visitarlos. Cuando le hace la pregunta, ¿dónde estás, Adán? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Sí, Dios lo sabía. Pero para darles la sentencia, Dios revela que hace una inspección previa. Miremos el caso de Caín. Había matado a su hermano. Y Dios pregunta por Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué sé yo? ¿Yo acaso soy el guarda de mi hermano? ¿Qué hiciste? La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. ¿Acaso Dios no lo sabía? ¿Para qué le hace la pregunta? Miremos el caso de Génesis 18 con Sodoma y Gomorra. Cuando Dios visita a Abraham y tiene el diálogo con él, los ángeles se encaminan yendo a Sodoma. Y Dios le dice, voy a encubrir a este hombre lo que yo voy a hacer, siendo él un gran hombre que hará cumplir el mandamiento a él y a su descendencia. Y entonces le dice a Abraham, voy a ver qué pasa allá en Sodoma. Y Abraham intercede. Si hubiera 50 justos, ¿no perdonarías? Si hubiera así, no los hay. Si hubiera 45, 40, 30, 20, 10, nos acordamos del relato. Y Dios dice, no hay nada de eso, ni 10. Significa que Él ya había hecho la inspección antes del fallo. Amigos, acordémonos de este concepto. Dios hace una inspección antes de dar lo que Él promete. Si nosotros vamos al bautismo, digamos, hay una campaña evangelística, un tremendo predicador y nuestro corazón se conmueve, y andamos en el alcohol, en el cigarrillo, con las mujeres y todo, y escuchamos el sermón, no, yo quiero cambiar mi vida, por favor, quiero ya entregarme, y me bautizo. El Señor perdona mis pecados y me promete, te voy a dar el cielo. Antes de dármelo, Él me va a inspeccionar. Eso no nos gusta, amigos. Yo me bauticé hace 40 años atrás y anduve aquí, allá, y al final de mis días, como dije hace rato, estoy en el hospital, ya para morir. Yo espero el cielo porque hace 40 años me bauticé, soy salvo una vez para siempre. Es eso, amigos. La Biblia no enseña eso. Miremos el caso de Ananías y Zafira. Hay muchísimos ejemplos. Cuando Pedro, representando a Dios, recibe el regalo de ellos, un regalo mentiroso, estaban separados, o sea, Zafira no estaba. Así que ustedes vendieron en tanto y tanto. Sí. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? No mentiste a los hombres, mentiste a Dios. Y Ananías cayó muerto. Habían hecho un fraude con los números y la entrega
Hechos capítulo 5. En eso aparece la señora 3 horas más tarde, Zafira. Y entonces Pedro pregunta, así que ustedes vendieron así, así, ¿en qué consistió la mentira? Si ellos vendieron en $100,000, digamos, la propiedad, esa fue la venta real, pero entregan a la iglesia 80,000, diciendo acá vendimos toda la propiedad en 80,000, aquí se la donamos. Y se guardaron 20,000. En lugar de decir, miren, la vendimos en 100,000, pero nos quedamos con 20,000, tengan 80,000. No, ellos dijeron, la vendimos así, en 80,000. Y entonces Pedro le pregunta a Zafira, ¿así que ustedes vendieron en 100,000 la propiedad? Oh, sí, así fue. Cayó muerto. Amigos, ¿de dónde sale esta noción de que salvo una vez, salvo siempre o para siempre? Bien, en esta inspección que hace Dios, que no nos gusta, amigos, no, a nadie le gusta, que nos prometen una cosa y luego nos van a inspeccionar. Amigos, que el Señor nos prometió, pero se inspecciona, hay varios motivos. Primero, nosotros no somos de palabra. En el entusiasmo prometemos ahora que sí, 10 años, 20, 30 años, 40 años después, andamos así, andamos así, andamos así. Los ángeles están observando, mundos no caídos están observando. ¿Qué pasa con el hombre? Una mejor expresión es, Jesús me salvó, Jesús me está salvando, Jesús me salvará y no que Él me salvó una vez y para siempre. En el caso del juicio investigador, que es la inspección, la revisión, donde Dios se da el gusto de ver a sus hijos que han luchado con sus tentaciones, con sus pruebas, han vencido, han caído, pero se han levantado, se aferran a Jesús, viven en el Espíritu Santo. Caída, levantada, y están así permanentemente luchando. El Señor con gusto les da el premio, pero tiene que hacer una inspección. Entonces, esta doctrina que estamos escuchando del santuario purificado es lo que enseña el símbolo del Antiguo Testamento. Cuando el judío cometía pecado, traía el cordero, se le perdonaba allí, pero el pecado quedaba asentado en el santuario por un año, al final del cual venía lo que los judíos llaman el día de expiación, Yom Kippur, Levítico 16. Se hacía toda una ceremonia muy solemne en donde todo el mundo tenía que estar mirando que el sacerdote, el sumo sacerdote, no falleciera, para que Dios aprobara, y todo el mundo comprometidos en haber hecho bien las cosas por un año. Y entonces se quitaba el pecado del santuario y se lo ponía sobre el chivo vivo y se lo mandaba al desierto. Así, amigos, hoy en el cielo. Por eso es que cuando algunos dicen, yo soy salvo en Cristo, Él murió en la cruz, murió por mí, yo recibí la salvación, me arrepentí, confesé, me bauticé. Estamos mirando un árbol y no estamos mirando el bosque. Cuando vemos en el sistema judío, acuérdense que Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dijo Juan Bautista, refiriéndose a Jesús. Pero ese Cordero es parte de un sistema del cual Dios quiere que aprendamos, que es el sistema judío completo, todo el sistema del santuario judío. Y ese sistema abarcaba el corderito, del cual Juan hace mención, que era sacrificado para que reciban perdón los judíos, pero un año quedaba alojado en el santuario, se transfería esa culpa, al cabo del cual se quitaba ese pecado del individuo, de todos los individuos, de todos los sacerdotes, una limpieza moral total para poner todo sobre la cabeza del chivo vivo de Azazel, que era enviado al desierto. Así, amigos, hoy, quienes aceptan a Jesús, ellos confiesan su pecado, el Señor les perdona, pero queda sentado en los libros del cielo hasta que el Señor borre. Y cuando eso comienza a borrar, de eso trata Daniel 7, se le da el reino, porque los libros se abrieron y lleva un tiempo. El juicio comenzará con los muertos primeramente, todos aquellos que pretendieron ser hijos de Dios a lo largo de los siglos, desde Adán en adelante. Luego continuará con los vivos, en que se nos va a juzgar. Mientras estamos caminando, andando, comprando, vendiendo, se nos juzga, para que inmediatamente aparezca sorpresivamente la segunda venida, con un premio para aquellos que creyeron, que vivieron como Enoc, caminando día a día con el Señor, creyendo en sus promesas. Amén. Así que, amigos, decimos estas palabras porque queremos, si alguien se enoja o quiere debatir, no hay problema, podemos hacerlo, desanimar aquella idea de una vez salvo, siempre salvo. No me metan miedo. Yo acepté a Jesús hace 30 años atrás y Jesús me va a salvar. Ajá, y cuéntame tu vida. Bueno, sí, tengo algunas caíditas por ahí. ¿Quién es perfecto acá?
Y me gusta un poquito el alcohol, una escapadita que hago para... Amigo, ¿qué es eso? Nos damos cuenta por qué el Señor nos dice, yo te voy a salvar, yo te salvé, te estoy salvando, te voy a salvar, pero atente al Espíritu Santo, mantente agarrado a Él. Cuando yo tenga que hacer la inspección, los voy a probar a todos, los que estén unidos con el Espíritu. Que Dios nos bendiga. Y podría añadir algún versículo aquí, Hebreos 8:5, si podemos leer rápidamente, añadiendo a este análisis acerca de este versículo. Leemos en 8:5 de Hebreos, nos dice así: los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, lo cual quiere decir que tenemos allá en el cielo un santuario celestial, en el cual las ceremonias del santuario del desierto y del templo estaban divididas en dos grupos principales: el culto diario y anual. El ministerio diario de Cristo como nuestro sumo sacerdote estaba simbolizado por las ceremonias diarias. El día anual de la expiación era símbolo de una obra que Cristo debía emprender al final de la historia. Así que, queridos hermanos, esta función fue constante hasta que la profecía de Daniel 8:14 anuncia el tiempo cuando debía comenzar esta obra especial. La purificación del santuario celestial abarca toda la obra del juicio final, que comienza con la fase de la investigación y termina con la fase de la ejecución, que da como resultado la erradicación permanente del pecado en el universo. Amén, gracias. Quiero yo, para ir terminando nuestro programa, quiero que se haga una conexión entre lo que son el carnero y el macho cabrío, y que tiene que ver esto con el santuario en este caso terrenal específicamente. Entonces me gustaría, porque aquí vemos nosotros que la visión se estaba desarrollando. Daniel ve un carnero que justamente venía de tres direcciones, dice aquí del oeste hacia el norte y hacia el sur. Exactamente, aquí vemos nosotros un movimiento triple. Me gustaría que nos hiciéramos alguna aplicación acerca del santuario, qué conexión tiene el carnero con el macho cabrío. No sé quién me puede ayudar. Sí, si podemos abrir Levítico capítulo 16, versículos 3 y 5. Ahí se mencionan estos animales conectados con el santuario, pero más específicamente con el día de expiación. Acordémonos que el día de expiación, el Yom Kippur, es aquella fiesta judía, una ceremonia, fiesta muy solemne, muy sagrada, en donde los judíos participaban en silencio, en ayuno, de un proceso de limpieza. Era la limpieza moral del campamento. Concientización. Y entonces, con los animales participando, eran dos animales chivos que se traían, uno que era sacrificado, que era para toda la población, para todo el campamento, el muerto, lo que llamaríamos el chivo expiatorio, y el otro chivo era el chivo emisario, el chivo que se despedía. Se echaban suertes y uno era para Jehová, el otro para Azazel. Ese es el nombre que los judíos también le dan. El chivo se llama el chivo de la partida, el chivo para Satanás. Y entonces, en el versículo 3 y 5 de Levítico aparece el carnero también, siendo por holocausto. Holocausto tiene que ver con ofrenda, con gratitud a Dios. Así que dos animales que están conectados. Y en este caso, amigos, la diferencia entre Daniel 7, que trata de animales inmundos, león, oso, leopardo, bestia indescriptible, ya miramos el texto de Proverbios 28:15, que representan reinos impíos. En el capítulo 8 aparecen otros tipos de animales. La naturaleza es distinta, son animales del santuario. Aún más, no solamente los animales, también la denominación del tiempo, tardes y mañanas, es del santuario, porque los sacrificios había que hacerlo en la tarde y en la mañana, tarde y mañana. Además de esto, había más elementos propios del santuario, como es el caso de la palabra en sí, que se usa allí, que es Kodesh, que es la misma que aparece en Levítico capítulo 16. Uno mira detenidamente Daniel 8, y se observa que cómo fue construido es para que el que está mirando, estudiando Daniel 8,
ponga la vista en el cielo, a diferencia del capítulo 7, que pone la vista en los animales de la tierra, en los reinos de la tierra. Aquí aparece el reino de la tierra, pero mira el santuario, como diciendo, acá te voy a dar una lección con el santuario. ¿Y cuál sublime acción? Y es mostrar el cuerno pequeño, terrible, cómo ataca a Dios. Mira, acá tenemos la figura, amigos, del chivo, que representa el reino griego. Esto nos lo va a decir Daniel 8:21, que ataca al carnero, el macho de la oveja, que representa el reino de Medo-Persia. Bien, son reinos que ya venían descritos de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, usando figuras, animales del santuario. Y luego surge un cuernito, que ese es el que más importa, Daniel 8:9 en adelante. Y hace desastres, ataca al príncipe, ataca a su continuo, ataca el santuario, ataca a los santos, ataca la verdad, ataca todo. Y dos hombres que dialogan. ¿Y cuándo va a terminar esto? Y entonces dice hasta 2300 tardes y mañanas. El asunto, amigos, es que a la hora de investigar en qué consiste semejante ataque. Y agregamos acá. El ataque va dirigido especialmente contra el Señor en las enseñanzas que Él legó en la Biblia a los cristianos. ¿Cuáles son? Miren ustedes, solamente para mostrar la del continuo, que habla de la continua intercesión de Jesús. Bien, este cuerno atacó esa continua intercesión de Jesús poniendo otra intercesión, la de vírgenes, la de santos. Propone otro servicio de perdón, que es el ego te absolvo, que el sacerdote le oficia al individuo, violando lo que Dios estableció, que el único que puede perdonar es Jesús, el único que puede interceder es Jesús, el único santuario donde el hombre puede comunicarse es el del cielo, pero pusieron santuarios en la tierra, distraen la atención para mirar al hombre, un hombre caído. Bien, todo eso Dios tenía que cortar y para ello, al cabo de los 2300 tardes y mañanas, se restaura todo esto y un pueblo que lo predica también. Amén. Mi hermano Sebastián, ¿alguna conclusión final con respecto a este programa que ha sido muy interesante realmente? Sí, debo de notar que Babilonia va desapareciendo ya en el capítulo 8. ¿Por qué? Porque en la lección anterior hablamos nosotros de que los medos y los persas estaban reemplazando y tomando la unificación de ellos en el sitio donde estaba Babilonia, y con el tiempo ellos iban a ir ya cambiando la dirección como ellos tenían planeado, ¿no? Tanto así que Daniel, estando en un lugar al lado de un río llamado Ulai, ahí donde él tuvo la visión, había una distancia de esa ciudad de donde Daniel había estado anteriormente. Así es que en este proceso estamos viendo de que está en el periodo de los medos y los persas, ya se está visualizando el orden de cómo Dios va entrando a explicar al hombre el asunto de la traición a la identidad de Dios aquí en la tierra con su pueblo y cómo se le iba a cortar también ese derecho, pues, más bien dicho, el derecho o libertad. Gracias, hermano Sebastián. En nuestro próximo programa nosotros vamos a ver cómo el pecado se cubrió con un manto de santidad y vamos a retomar prácticamente cómo surgió todo esto. Y va a ser una gran bendición, mis queridos hermanos, pero mientras tanto yo quiero terminar con este comentario. Yo le voy a decir a ustedes que la palabra de Dios, Dios siempre la revela. Dios siempre revela a través de su palabra todos los designios que Él desea que en este caso, los que Él ha creado lo puedan seguir. Son designios muy, podría decirse, tan contundentes. Dios todo lo tiene bajo control, mas sin embargo desea que el hombre participe de esa gran obra. Y cuando vemos nosotros aquí el carnero y el macho cabrío, ¿qué es lo que nosotros estamos aprendiendo acá? Es cierto, estamos viendo poderes, sí es cierto, pero también estamos viendo los poderes que se están manejando, en este caso, tanto poderes que nosotros no podemos ver, como el caso de nuestro Señor Jesucristo, sus ángeles, y asimismo Satanás con sus ángeles y sus demonios. Aquí son poderes que de una u otra manera están luchando, y esta lucha prácticamente va a ser hasta el final. Y en nuestro próximo programa vamos a ver cómo surgen todas esas luchas, y vamos a ver al final quién es el que va a triunfar.
Por hoy, en este programa, damos gracias a Dios, damos gracias a nuestros hermanos, que el Señor les guarde y seguimos siempre aquí en el comentario de las profecías bíblicas. Amén. Amén. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.